Estamos empezando a transmitir en vivo. Se, a que se conecte Marcela. Y bueno, pues yo les agradezco mucho a quienes vayan a ver la grabación. Seguramente ahorita se irán conectando las personas, pero bueno, normalmente esto queda grabado, entonces quienes vean la grabación tengan paciencia, porque al inicio casi siempre pues tardamos un poquito en empezar y todos saludos, chat. Eh, Entonces, tengan paciencia. Ahorita vamos a ir empezando conforme ver la solicitud. En lo que se van conectando personas, empezamos probablemente en punto de las 7. Estamos esperando también a que Marcela se una. En teoría ya está por ahí. Espero que sí. Marcela no puede unirse. Ok, a ver, vamos a seguirlo intentando. Una vez más, les recuerdo. Ah, perfecto. Hola, hola, ¿me escuchas bien? Sí, te escucho muy bien. ¿Me escuchas? Sí, perfecto. Excelente. Muy bien. Me había salido por ahí un letrerito de que no podías unirte, pero qué bueno que ya lo Sí, ya. logramos. Sí, genial. Muy bien. Pues esperamos un par de minutitos para empezar como en forma. Mientras tanto, vamos saludando a quienes se vayan conectando. Lumini, este, Moa Patagonia, bienvenidos. Esta live se va a poner muy bueno. Para quienes vayan viendo también saludos, Irma. Un abracito. Para quienes se vayan uniendo poco a poco. Y para quienes van a ver la grabación, en un par de minutitos ya vamos a empezar, para que no se desesperen. Mientras tanto, cuéntanos, Marce, ¿cómo estás tú? ¿Cómo empiezas este live? ¿Cómo te sientes? Oh, yo estoy súper emocionada. La verdad, es un tema que tenía muchas ganas de abordar contigo, principalmente porque creo que hemos coincidido en muchas temáticas, en muchas ideas, y eso me Sí. emociona mucho porque creo que vamos a ir hacia muy buen puerto con este live. ¿Tú qué piensas? Yo estoy muy contento con el tema. Ujú. Pues ya lo teníamos platicado, de hecho, desde hace ya más tiempito. Y pero la verdad es que cuando lo platicamos más en forma, tomó una sinergia que a mí me gustó mucho. Sobre todo pues con lo que hacemos, ¿no? Con lo que hace cada quien dentro de su práctica. Y con una noción que para mí es muy importante, que es una perspectiva que más que llamarle humanista, me gustaría reconocerla como dentro del ámbito de la ternura, ¿no? De la ternura, o incluso un poco contrario, contranarrativa de la crueldad, podríamos decir. Entonces, a mí me pone muy contento todo lo que tenga que ver con eso. Y pues nada, estoy también muy emocionado. Muchas gracias a quienes se vayan conectando y también quienes nos vayan a ver en la grabación. Les decía que tengan un poquito de paciencia, ya casi empezamos. Ahí me voy a servir un tecito porque luego de hablar se Se cansa cansa la uno. voz. Sí, Efectivamente. exactamente. Pero ya, bienvenidos, Rubén, Pica, bienvenidos a Ah, este live. espacio, bienvenida. Muy bien, pues ya justamente dan las 7. Eh, entonces, ¿te parece bien si comenzamos con presentaciones? ¿Estaría bien para ti? Perfecto, excelente, empezamos. Por favor, adelante. Pues bueno, yo soy Marcela Reséndiz, tengo más o menos unos 17 años trabajando con perritos, he atravesado por muchísimas tendencias, he tomado muchas capacitaciones, muchos cursos y justo el interés de empezar con este tema desde otra perspectiva y pues empezar a preguntarnos cuáles son las ideas y las narrativas que están detrás de las conductas y de todo lo que concebimos alrededor de los perros.
pues surge a partir de la falta de respuestas justo en todas estas capacitaciones, o al menos esas respuestas que a mí pues me hicieran sentir cómoda con la relación que tenía principalmente con mis perros. Luego pues me empecé a Sí. dedicar de manera profesional y me di cuenta de todas esas cosillas que de pronto no estaban tan padres, ¿no? Y pues ya sabes, ¿no? Ya saben todos los que nos están viendo que cuando somos inquietos empezamos a rascarle cada vez más y de plano es como pues tirar todo lo que de pronto creíamos ya sabido y pues tirar todas esas ideas preconcebidas y justo de ahí la coincidencia con las narrativas, ¿no? Con los análisis de los discursos, con incorporar otro tipo de mentalidades, ¿no? Creo que pues por ahí va el asunto, ¿no? El empezar a cuestionarnos mucho más allá de solamente reproducir una tendencia, una idea o lo que vi en TikTok, sino empezar a considerar ese pensamiento crítico que nos ayude a consolidar buenos vínculos distintos con nuestros perros más allá de lo que nos están pues imponiendo, creo yo. ¿No? ¿Tú cómo ves? Sí, por completo. Justamente ahorita vamos a platicar mucho más de ello. Ujú. Voy a empezar por la presentación. Yo soy Iván Medel. Mis canales dentro de redes sociales y página web son Narrativa Consciente. Yo sobre todo he trabajado con el tema de práctica narrativa y comunicación no violenta, desde una mirada humanista, desde una mirada crítica. Me considero a mí mismo, bienvenida Elvita, bienvenida Guillén, bienvenidas, bienvenides. Sobre todo, ay, tengo miedo de agarrarle porque luego la tecnología no tiene palabra. Es verdad. Entonces comentaba que yo trabajo el tema de práctica narrativa, comunicación no violenta, desde una mirada compasiva y crítica. Me considero a mí, yo estudié comunicación social y me considero a mí mismo un comunicólogo desprofesionalizado. Esta idea de desprofesionalizado va justo de lo que me decías, ¿no? Como un poquito de decir, ok, aquí hay una institución que establece una serie de normas que están muy bien, que bueno que existan, y al mismo tiempo, dice Iván Illich, que es de donde tomé esta palabra de desprofesionalizado, que de repente la institución se vuelve más importante que el saber mismo, ¿no? Dice, de Ujú, repente la medicina se vuelve más importante que la salud, o la educación se vuelve más importante que el saber. ujú, Entonces, cuando yo me nombro desprofesionalizado, lo que estoy nombrando es que yo no me adhiero a una lógica de saberes institucionalizados, sino que más bien los adopto, los reconozco, reconozco su valor y al mismo tiempo me salgo un poquito para adoptar otros saberes, ¿no? Que por eso también me hizo mucha sinergia lo que platicabas, porque para mí tiene todo que ver esta concepción de el cómo pensamos a los perritos, desde lo más básico que es lo que vamos a platicar ahorita, hasta cómo nos relacionamos con estos seres maravillosos, ¿no? Nada más para que tengan contexto porque eh, este tema es importante para mí, porque estos temas son importantes, pero también porque existe Loki. Loki es mi perro que está ahí muy a gusto. No sé si se ve. Y yo tengo a Loki ya desde hace 11 años, va a cumplir 12. ujú. Eh, y la verdad es que cuando lo tuve, yo trabajaba en casa y para mí resultaba muy frustrante verlo llorar, porque además yo soy de esas personas que desde que era niño escuchaba o bebés llorar y yo lloraba, ¿no? Y siempre me Ujú. ha causado mucho conflicto, y más a los perritos, así como de, no, ¿por qué está llorando? Entonces me estresaba muchísimo. Dice, ¿por qué está llorando Loki? Y como yo soy un ñoño también, además de eso, pues me Sí, pone lo mismo, ¿no? Me puse a investigar y me super clavé y cómo funciona y cómo se les ayuda, ¿no? Cómo se les entiende. Ahora, en ese momento lo llamábamos, se les entrena, pero ahorita vamos a platicar un poquito más de eso. Pero bueno, la verdad es que Loki, muchas personas que lo conocen saben que es un perrito muy inteligente, muy obediente. Una vez más, esto se va a cuestionar, ¿eh? Es un ujú, perrito que no hace desastres,
dentro de la casa, que convive muy bien con otros humanos, con los perritos más o menos, pero bueno, ahorita vamos a empezar a platicar de esto porque esta es una de las razones por las que para mí esto es súper importante, hablar de esto es muy, muy importante. Entonces, bueno, pues, ¿te parece bien si vamos con el primer tema? Sí, adelante. Muy bien, lo voy a nombrar, justamente es esta idea de tener un perro, ¿no? ¿Qué es esto de tengo un perro? ¿No? Eh, evidentemente, esta palabrita de tengo, el lenguaje importa un montón, y esta palabrita de tengo tiene ahí sus matices, ¿no? Tener un perro, tú lo nombrabas cuando empezamos a platicar sobre esto, casi como tener tú les llamas, bueno, no voy a spoilerear como les llamas tú, pero No, es sí, así como una spoiléralo. pertenencia, ¿no? Sí, Eh, dale, vamos a empezar. sí, es que justamente algo que por lo que debemos de empezar cuando tenemos o no tenemos un perro o tuvimos un perro es qué pensábamos alrededor de ese perro, ¿no? Porque Sí, justo parte de lo que coincidimos en nuestras perspectivas profesionales es esta construcción del lenguaje, de las narrativas, de las ideas que de pronto les adjudicamos y a la vez de esas expectativas, ¿no? En el quehacer profesional me ha pasado un montón de veces que muchas personas identifican problemas que no lo son. En realidad, pues uno llega con unos conocimientos alrededor de lo que se considera normal dentro del comportamiento canino y desde el momento en el que sabemos qué es un perro o cómo se comporta un perro, que dicho sea de paso hay muchísima historia ahí detrás, pues sí, desde ahí empezamos con un montón de confusiones, ¿no? ¿Cómo debería ser, ¿no? ¿Cómo me imagino que es? Muchas veces sí. las personas tienen perros sin haberse cuestionado esto, es la mayoría de los casos, de hecho. Tienen un perro, de pronto llegó, se lo regalaron, lo compraron. Hay muchas narrativas detrás de esto de el niño se lleva bien con el cachorro, debe ser un cachorro para que se haga la forma de la persona, pues un perro adoptado porque adopta no compres. Entonces, lo interesante de empezar a hablar de este tema es cuestionarnos de dónde aprendimos estas ideas, qué es lo que pensamos alrededor de ellos, ¿no? ¿Cómo debe ser un perro, pues para considerarse buen perro, ¿no? Eh, Se les adjudica también muchísimas ideas, también muchas etiquetas que de pronto son limitantes que nos impiden también ver cómo son, cómo conocerlos, ¿no? Cómo acercarnos a ese otro ser, ¿no? Primero, ¿cómo ves esta idea de reconocer los seres y reconocer la otredad en ellos, ¿no? Esto que es distinto a lo mío, ¿no? En esta concepción de la otredad. Eh, Por com- ¿cómo, sí. cómo son, ¿no? ¿Cómo me acerco a eso que es distinto a mí para no caer en los deberiaísmos de los que has hablado bastante en tus redes? ¿Cómo es que consideramos la propiedad, ¿no? De tener un perro como si trajera yo un paquete de Kleenex, una maleta o algo, si es algo que obligadamente se tiene que ajustar a mis necesidades humanas, porque de lo contrario lo catalogo de mal perro, ¿no? Y ese es un tema constante en mis consultas, ¿no? Que llegan con esta idea de que el perro se está portando mal porque no está logrando satisfacer mis necesidades, mis expectativas o mis deberiaísmos humanos, sin tener esta curiosidad de pronto de acercarme a esos perros, pues por cómo son, ¿no? Sin pasándolos directo por el filtro de lo que deberían ser, ¿no? Sí, Entonces, por ahí empezamos. ¿Cómo ves? por De completo. dónde aprendemos? ¿De dónde aprendemos que es un perro, no? Y cómo esto Sí, por además va completo. cambiando en el tiempo, ¿no, Iván? Porque no es lo mismo los perros que teníamos de idea, pues no sé, por ahí de los 50, donde había un perro de barrio que todo el mundo le daba de comer, que se ajustaba a nuestro contexto, pues barrial, ¿no? De nuestro contexto del sur global, ¿no? Que es muy distinto a las imposiciones ideológicas que vienen de pronto del norte global, ¿no? ¿Cómo ves esto? Sí, por completo. En primera instancia,
Me encanta la pregunta de dónde aprendemos porque viene acompañada de la otra pregunta que, bueno, del otro aspecto que era la normalidad, ¿no? Por Ujú, supuesto que nosotros podemos rastrear las nociones de normalidad a un montón de teóricos, a un montón de saberes, pero a mí me encanta Foucault. Fue de lo que primero que aprendí en la universidad y ujú, me parece que externa de una forma muy clara, ¿no? Las ideas de normalidad, las ideas normalizantes son ideas de dominio, son ideas de disciplinamiento del otro, ¿no? ujú, La ujú, normalidad un poco él lo nombra como desde la lógica de yo nombro lo que es anormal para enunciarme o para enunciar una cierta cosa como normal. Y ujú, ese es un proceso de poder, ¿no? Es un proceso de exclusión de ciertas cosas que habitualmente son completamente arbitrarias o no, y de aceptación y reconocimiento de las cosas que son aceptables. Esto, por supuesto, como humanos nos atraviesa de todas las formas posibles en todas las culturas, desde muchos lugares. Y cuando hablamos sobre esto, sobre el tema de los perros, me parece muy interesante. Hay una idea, ¿no? Que, por ejemplo, como dices, ¿no? El perro en la ciudad, el perro en la ciudad del sur global, el perro en el campo, ¿no? ¿Qué es este animal? ¿Para qué sirve, no? Alguna vez iba yo caminando con Loki y un señor que estaba cuidando un edificio me decía, yo no entiendo para qué tienen perros si no tienen, ahora sí que si no tienen ni gallinas, ¿no? O sea, ¿para qué tienen un perro si no hay que cuidar, ¿no? O sea, vives en un departamento, hay un guardia afuera, ¿para qué tienes un perro? Y esta lógica tiene, o sea, una vez más, como decías, es una historia que nos contamos sobre el animal, ¿no? ujú, También hay otras historias que nos contamos. Cuando yo era niño, hace algunos años, era bien habitual, esto es algo que leí por ahí y que me resonó un montón. Era muy habitual encontrar heces negras o blancas en la calle, ¿no? ujú, Decían, ay, o sea, ahora ya no es tan habitual. ¿Por qué era habitual? Bueno, pues las heces negras eran un signo de que había un sangrado en el intestino. Y no era nada, pues así como, ay, este pobre perrito. No, pues es un perro y los perros hacen así. y ¿Quién ya. sabe qué tiene? Jamás en la vida, difícilmente lo voy a llevar a un doctor. Ahora sí que ni voy al doctor, yo menos voy a llevar al perro. Ujú, ujú, Eh, entonces, mucho menos le van a hacer una colonoscopía. O sea, eso no tiene sentido, ¿no? exactamente. Entonces, había un montón, evidentemente, la alimentación estaba muy ligada a las obras, a lo que había, huesitos de pollos llenos de astillas, ya sabes, todo esto. Entonces, Ujú, claramente había esto muy normalizado. Y ujú, el perrito, eh, y me conmueve mucho, por algo que dijiste cuando platicábamos sobre esto, ¿no? ujú, Dijiste, no importa qué tan seamos, qué tan tontos somos, el perrito nos agarra la onda, ¿no? ujú, Como acto de amor. Eh, y, y el perrito, pues andaba ahí con un dolor horrendo, pero moviéndote la cola, ¿no? Y ujú, así pasa con muchísimas cosas. Pero bueno, ahorita vamos a hablar más de esto. Nada más quiero cerrar esta parte con respecto a por qué, cómo normalizamos estos aspectos que no tienen nada de normal, si lo quisiéramos ver así. Y bueno, pues es un aprendizaje, ¿no? El perro debe de hacer ciertas cosas. Por ejemplo, debe de cazar a los zorros que se van a comer a las gallinas, o debe de tirar del trineo, o debe de toda esta cuestión de las razas, ¿no? Como cuál es la utilidad del perro. Eh, bueno, pues si lo meto en un departamento, el perro debe de, en esencia, desde esta normalización, reprimir todas sus conductas, ¿no? Básicamente. de Eh, perro. Y si lo sí, o hace, sea, si no lo hace, algo está mal, ¿no? O sea, claramente tiene un problema.
¿no? Es una Claramente locura. tiene Sí, sí, problemas, sí. ¿no? Y hay que hacerle algo porque está mal, ¿no? Y yo creo que esta parte no va a ser muy popular, Iván, para ser honesto. Sí, La verdad es una opinión impopular, pero creo que todas las personas, no todas, porque también soy generalizante, pero cuando estamos viendo la paja en el ojo ajeno, pues generalmente hay un asunto ahí de consumo, por ejemplo, hay un asunto de como lo hemos mencionado, de algunas narrativas ocultas, ¿no? Que se extrapolan ahora a los vínculos perro-humano, ¿no? Que son, sí, como bien lo comentabas hace rato, pues muchas veces instrumentos o cuestiones de poder, ¿no? sí, Tristemente, esta cuestión de distintas opresiones por las que nos encontramos atravesados la mayoría de las personas, pues también se extrapolan a los perros, ¿no? O sea, hay sí. distintas narrativas ahí detrás, tanto que van de poder adquisitivo, de modificación del perro, de imposición de dominio, ¿no? Ya hablábamos un poquito acerca de esta cuestión de las cuestiones del control sobre del animal, sobre de sus conductas, porque todo aquello que no sea agradable para el humano hay que modificarlo, ¿no? Porque debe ser el perro a la carta, como lo mencionábamos por ahí, ¿no? Quítale esto, ponle aquello, modifícale aquello, porque el perro se debe de ajustar a lo que Sí, nosotros pensamos que debe ser un perro, ¿no? Por eso lo claro. primeritito es enfocarnos en esto. Una de las frases más comunes con las que me enfrento también en mis consultas es que mi perro no está entrenado, debería estar entrenado, ¿no? Sí, Entonces, ¿y por qué debería estar entrenado? ¿Qué es un perro entrenado? ¿No? Generalmente lo que se entiende como un perro entrenado es un perro que obedece comandos a la orden, ¿no? Que es el perro que sí. se sienta, se echa, camina junto y tiene su diplomado, su diplomita o su algo, alguna especie de certificación cero económica, bastante elevada de costo, donde pues Sí. el papelito certifica que el perro pues es obediente, ¿no? Y es algo deseable la obediencia en los perros. Y pues bueno, justo por eso es que pues como dijiste hace ratito, estamos Es desprofesionalizados. profesional. Sí, Correcto, porque pues yo me he salido de eso, ¿no? Yo no considero que un perro deba de estar adiestrado ni deba estar entrenado. De hecho, pues peleo bastante, digamos, simbólicamente, para que los perros no sean entrenados, ¿no? ¿Por qué? Ya, ¿no? Marce, ¿cómo? sí, ¿Cómo? A mí yo prefiero, elijo mil veces un perro desobediente que sea capaz de expresar con seguridad lo que le incomoda, lo que le molesta, lo que lo saca de su estado emocional óptimo, de su zona de bienestar. Porque justo el enfoque que manejamos desde un Simali es esta cuestión en pro del bienestar, ¿no? Que también resuena bastante con bastantes cosas que tú propones. Esta ujú, donde priorizamos el bienestar, no la productividad, no los deberíaísmos, no la homogeneización de las conductas, ¿no? Un perro no es un buen perro solo porque sabe sentarse a la orden. Un perro es un buen perro porque está bien, ¿no? Entonces ahí le quitamos la carga moral al perro de portarse como debe de portarse y nos centralizamos en las necesidades que tiene ese individuo, esa persona humana, o sea, ese ser humano, y a la vez cómo se construye ese vínculo de manera conjunta. Pero no puede ser una relación que priorice el bienestar si hay uno más importante que el otro y si no logramos esta cuestión de conocernos como especie y de conocernos en lo individual, ¿no? También en esta cuestión de qué necesita mi perro, a dónde mi perro disfruta estar, por ejemplo, ¿no? Que no tiene que ser un buen perro porque me está viendo abajo de una mesa comer en la Condesa, ¿no? Han de saber que no es de más lejos. La Condesa es una zona muy llena de perros donde la mayoría la pasan mal, ¿no? Entonces, pues va de eso, de descentralizar estas narrativas de cómo el perro debe de estar adiestrado, debe estar entrenado, debe de estar sometido a la voluntad del humano, porque además también ahí hay una narrativa escondidilla, ¿no? Este, una narrativa escondidilla de
es que entonces tú eres un buen dueño porque le has pagado, le has comprado, le has entrenado, ¿no? Adecuadamente a toda esta eh, a todo esto que deberías tener. Y si no lo tienes, porque pues no tienes el tiempo, tu situación, tu contexto no te lo permite, entonces eres un mal tutor. Entonces, si te das cuenta, ahí es un discurso, son dobles discursos, ¿no? Que están, por un Sí, lado, priorizando la cuestión del consumo. No el que pagues una persona que ya lleve un conocimiento o un camino andado, ¿no? Sino un hiperconsumo alrededor de esa obediencia, alrededor de ese buenismo que no es sinónimo de bienestar, ¿no? claro. Ese bienestar que es particular de los ritmos del individuo, de su historia de vida, de su, incluso de historia de trauma, ¿no? Por ejemplo, Por completo. perritos que han vivido, pues situaciones muy adversas y que pues se les quiere encontrar un sitio, una adopción con base a la obediencia, en vez de encontrárselos en función del bienestar y las necesidades que tiene ese individuo en específico, ¿no? Sí. Entonces, va de eso también, ¿no? De que quien te lo está mencionando por lo regular, que te quiere meter a una caja, ¿no? A diferentes cajitas, que era lo que platicábamos, es, pues, por lo regular está buscando, pues, un consumo, ¿no? O una serie de ideas para envolverte en ese ritmo, ¿no? Que tristemente estamos todos envueltos, que es parte de lo que tú mencionas, ¿no? De esta cuestión del consumo, del capitalismo aplastante, de la opresión que vivimos muchas y muchos, ¿no? Sí, por completo. Justamente esta idea de, otra vez hablando de normalidad, de el adiestramiento como homogenización, ¿no? Este perro, que los perros deberían, en esta lógica, sentarse tal, ser silenciosos, una serie de características. Le llamábamos el perro a la carta, ¿no? Por completo. Y pues son una serie de imposiciones de conducta que no necesariamente toman en cuenta las necesidades del perro, que es lo que tú nombrabas. Uh -huh, Yo, todo esto que tú nos nombras, lo voy a traer mucho a lo que yo hago. uh -huh. Una vez, como tú bien dijiste, y por supuesto que esto no va a ser muy popular, como bien decías, porque claramente a nadie le gusta pensar que su perro entrenado, podría estarla pasando mal. No lo sabemos, pero eso es nuestra chamba, saberlo, ¿no? A lo mejor no, a lo mejor está bien, pero necesitamos hacer algo para llegar ahí. Ahorita vamos a llegar ahí. Pero antes de llegar allá, quiero nombrar que yo en otros momentos, en el taller de comunicación no violenta, suelo decir, es que es una cosa que es no es horrenda, no a todo el mundo le va a caer bien, es que los niños son como los perros, ¿no? En el sentido de hay un grado de conocimiento de sus necesidades que no necesariamente, porque que claramente no encuentra la expresión de los mismos, ¿no? Entonces lo que nosotros vamos haciendo es negar las necesidades o sea, atender las necesidades del niño más o menos y negar otras, ¿no? No Total. lo cargues si está llorando. Uh -huh. Déjalo en el cuarto de al lado, ese tipo de cosas. Yo no voy a meterme aquí en si está bien o está mal porque no me interesa hablar en esos términos. Me interesa hablar en términos de necesidades. Y entonces, Exactamente. cuando yo conecto desde ahí, en el taller de comunicación no violenta, yo suelo decir, la mayoría de nosotros fuimos infantes a los que se les fueron macheteando las necesidades a lo largo de su vida. Uh -huh. No puedes llorar por eso, no puedes gritar si te sientes así, no puedes hacer tal. Entonces somos adultos que crecimos con las necesidades macheteadas. Mutilada. Es bastante razonable, los sistemas de dominación se reproducen a través de nosotros, es bastante razonable que vayamos nosotros reproduciendo eso. Hace rato platicaba con un acompañado al respecto, ¿no? Le decía, nosotros vamos creciendo en esta extirpación de sentimientos deseables, Uh -huh. y después nosotros nos encargamos de extirpárselos a los demás, ¿no? No solo a nuestras infantes, sino a nuestros vecinos, a nuestros amigos. Ay, no exageres, no es para tanto. Ay, Allá aguántate otro rato, supéralo. ¿no? Sí, ya Sí, supéralo, ¿no? ¿Por qué te da tanta tristeza que se te haya muerto el perro?
Es un perro. Ajá, exacto, ¿no? Y entonces, una vez más, nos vamos macheteando por ahí. Entonces es para mí muy entendible que reproduzcamos esto en los perros que además en la narrativa de hiperconsumo, como bien decías, en la narrativa capitalista, claramente son un mueble más, ¿no? Claramente son un accesorio en el que, pues, que se porte lo mejor posible, porque además, si no, va a ser rechazado, ¿no? Por la sociedad. O sea, ¿cómo voy a ir a comer, a tomar mi café en la Condesa con el perrito ahí si no se puede estar quieto? Exacto. Yo nada más para cerrar esta partecita, quiero compartir que cuando empecé a tener a Loki, una de las primeras cosas que me iluminó la vida fue, este perro necesita realizarse como tú. Y si no se realiza, o sea, si no hay un estímulo en su vida, pues va a estar aburrido, va a estar así como, ¿no? Entonces, había dos grandes ideas. La primera era ayúdale a que tenga actividades con los que su cerebro haga cosas. Y la segunda era con una persona en un parque que nos ayudó con eso. Decía, no importa si tú tienes un rancho de 5 hectáreas, el perro necesita salir. Porque la experiencia del perro, muchas, en su mayoría, va a venir del exterior, va a venir de oler olores de hace un mes, va a Ujú. venir de, ahí es en donde está la experiencia. Entonces, mucho de su bienestar, en este sentido, evidentemente no quiero generalizar porque como justo estamos hablando de reconocer la individualidad, habrá perros que no y que digan, ay, no, ni madre, yo no quiero salir, sobre todo perritos viejitos, por ejemplo, ¿no? Pero Sí, a lo que voy es eso, finalmente, para mí fue muy importante entender que cuando los perritos tienen una experiencia de vida más o menos enriquecida, ahora yo lo puedo nombrar así, es más fácil que estén regulados. Y totalmente. esa fue la chamba con Loki de inicio, que ahorita seguramente nos vas a platicar más. La chamba con Loki fue ponerle cositas que retaban su mente. Un premio envuelto en tela, una cosa que tenía que jalar, compré juguetes, no sabes, también, en esto del hiperconsumo, que hay que sacar las piezas y luego girar el disco y entonces ya aparecen los premios, unas cosas loquísimas, ¿no? Que yo pensé, ay, jamás en la vida de Loki lo va a hacer. Bueno, termina así en 5 minutos ya se había comido todas las croquetas y ya el Decía, juguete de espérame, no sé salió cuánto bien dinero. caro. Exactamente. Exactamente, retente un ratito más. Pero bueno, Sí. justamente va por ahí. Ujú. Es que fíjate, Iván, que justo hablando un poquito de estas narrativas, una primera o una invitación que me gustaría que la mayoría de las personas que nos están viendo ubiquen es de dónde saco lo que creo, que incluso a lo mejor ni es, porque déjame te platico un poquito más sobre la cuestión de la biología de los perros. Pues en realidad es un tema que, híjole, lo voy a decir pues ya así, ya en confianza aquí con todas las personas que nos están viendo, pero es un tema que merece mucho repensarse y deconstruirse, pero hasta el fondo y más allá, ¿no? Sí, Porque, por ejemplo, o sea, cuando empezamos a construir la forma en la que, pues, metemos el pensamiento cientificista y entonces creamos una cuestión biologicista alrededor de lo que creemos que es un perro, déjame te cuento, déjenme les cuento, que además, pues, tiene una mirada, pues, eurocéntrica, blanca, patriarcal. La construcción de esta ciencia, pues definitivamente está sesgada a lo que pues a esta normalidad que es las personas blancas, con cierto poder adquisitivo, de donde surge en sí la ciencia, ¿no? Y miren que lo digo desde todo mi dolor, porque pues soy bióloga y pues toda mi construcción, mi construcción, mi desprofesionalización, pues va por ahí, ¿no? Pensar desde dónde concebimos al perro, ¿no? Como esta idea tan popular de que el perro es una herramienta, ¿no? Por ejemplo, de dónde sale la canofilia, de dónde le metemos mano a las razas, pensamos que son extensiones
de lo humano, pero no, pero sí, pero no. Entonces, de hecho, hay mucho sesgo desde la biología sobre lo que pensamos que es un perro. El perro en el sur global no es un perro, no es una especie invasora, nunca lo ha sido. No hay suficientes documentos, por favor, envíenme documentos, papers, si es que los tienen y los encuentran. Yo no he encontrado documentos que tengan la suficiente referencia para considerar al perro una especie invasora. Tristemente, eh, en otros espacios, en otros contextos, se puede considerar una especie invasora, pero en México, en nuestro sur global, los perros han estado con nosotros desde hace miles de años y nos han acompañado desde hace miles de años. Entonces, fíjate desde entonces, incluso desde la taxonomía, Iván, desde la taxonomía, ¿cómo consideramos al perro? Si es un canis lupus o es un canis familiaris. Es interesante este punto porque si lo consideramos canis lupus, estamos asumiendo que es un lobo. Y eso es un temazo, ¿no? Porque entonces estamos pensando que nosotros creamos esa especie, se empieza a construir un imaginario de nosotros construimos la especie, de nosotros depende. Y no, es muy probable que esa especie ya haya estado ahí y solamente se fue adecuando y fue evolucionando a la par del humano y no por instrucción del humano, ¿no? Entonces, esta forma en la que lo pensamos nos ayudaría muchísimo a liberar al perro y a otras especies que se han desarrollado bajo cuidado humano, a dejar de considerarles una posesión, ¿no? A dejar de considerarles algo que depende en absoluto de nosotros, que si bien en este contexto, en estas situaciones, sí dependen de nosotros y sería inhumano de hoy a mañana decir, si liberamos a todos los perros, pero sí empezar a cambiar este imaginario colectivo, estas narrativas de que los perros pues son objetos, son nuestras posesiones, son absolutamente dependientes de nosotros, porque no es así. Los perros tienen sus propias habilidades para salir adelante, no necesitan en muchos de los casos pues la intervención humana, sino nuestro cuidado, ¿no? Que eso es bien distinto a, a rescatarles, a salvarles, ¿no? Etcétera, ¿no? Que es como mucho de esta cuestión de meter en indefensión a los perros, ¿no? Y de ahí va otra de los ejes que me gustaría poner en la mesa, Iván, de cómo esta concepción de los perros se encuentra atravesada también por la violencia. Porque muchas personas dicen, no podemos dejar a los perros en vida libre o no podemos dejarlos pues en los contextos en los que vivimos los humanos porque viven violencia. Pero el problema no es el perro libre, el problema es la violencia. Sí, sí, por completo. ¿No? Justamente en la... Adelante, adelante, termina. Ajá, entonces ese es uno de los ejes también que nos sirve mucho y por lo que yo llegué a la comunicación no violenta, ¿no? Justo esta construcción del pensamiento, de toda de los lobos, de los perros, de cómo se van construyendo en la vida y cómo los atraviesa la cuestión de la violencia, ¿no? Cómo creemos que podemos ejercer el control, el sometimiento y la dominación de la otra especie, ¿no? Y cómo podemos, pues, aportar herramientas, no solamente sentenciar, no solamente anular, sino cómo aportar nuevas herramientas a que esta construcción mental, estas narrativas se vayan transformando hacia la no violencia, hacia la ternura y hacia los cuidados, mucho más allá del sufrimiento, ¿cómo sería? Pues del sacrificio, ¿no? Que eso pues va más en contra de la compasión que la compasión misma. No sé si ahí ya me adelanté un poquito al tema, pero creo que la idea va alrededor de poner en la mesa la cuestión de la violencia como eje o como atravesada por esa dominación, ¿no? Sí, por completo. Aquí hay un par de temas que me parecen importantes retomar sobre esto que nombras. En primer lugar, esta idea de estas narrativas violentas que sostienen la
nuestra relación con los perros, ¿no? Que son en esencia las narrativas de los sistemas dominantes, como ya habíamos nombrado, que tienen que ver con el punitivismo, que tienen que ver con el machismo, que tienen que ver con el dominio, que tienen que ver con el capitalismo, que tienen que ver con el consumo. Hay una idea, es un chiste, y está bien, que está muy bonito el chiste, pero hay algo bien interesante que pasa en Internet, que es esta idea de cómo los señores apapachan al perro, ¿no? O sea, como eso es como una cosa de, a ver si está macizo, ¿no? Y le hacen unos Sí. golpecitos. Y me ha parecido muy interesante ver cómo sí es algo que se repite, ¿no? Como una lógica de, se acerca el perro y este hombre, ¿no? Que desde la lógica de la masculinidad, no es capaz de agarrar al perro y decir, ¡ay, perrito bonito! ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? No, no, no. Hay un montón de procesos que se hacen ahí muy, que sostienen estas narrativas dominantes y que además se complementan mucho un poquito también en el tema que te estábamos tomando, o más bien se manifiestan en estrategias que tenemos, por ejemplo, entre nosotros, ¿no? Ujú, Como la manipulación, ujú, como la exigencia, como la hiperexigencia y todo esto. ujú, Aquí me gustaría comentar, no había podido ver los comentarios y por aquí nos comentaron el 99% del DNA del perro es idéntico al del lobo. Ahí podríamos hablar de muchas cosas, pero bueno, vamos a tomar esta idea de eh, cómo se ve esta conducta, ¿no? Había una idea cuando yo era chico de que para que el perro no se hiciera del baño en un lugar, había que jalarlo, ponerle la nariz y decirle, no, no, esa es la idea. Y uno de estos lugares en donde estaba yo aprendiendo cuando lo que les contaba del inicio de Loki, decían, ¿qué es lo que tú crees que está aprendiendo el perro? ¿No? ujú. Porque el perro no, o sea, a ver, el perro hace del baño en un lugar y luego a los 5 minutos ya se le olvidó que hizo del baño ahí, o sea, huele a la cosa, pero la acción en sí no está ahí, ¿no? Entonces decía, ¿tú crees que llevas al perro, lo pones, le pegas o le gritas y aprende que no se va a hacer del baño ahí? Y no, lo que está aprendiendo el perro, y eso yo lo digo mucho en el taller de comunicación, ¿no? Lo que está aprendiendo el perro es que no debes de hacer del baño en donde tú veas, Ujú. Que eso es ¿no? típico, O que es no te una de las veas, típicas. Sí, 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 o que típico. no te, o que no lo veas, porque si lo ves le vas a pegar. Entonces, ¿dónde me voy a hacer del baño? Atrás de los sillones, cabrón, donde no me vea. Que no me O vengas. sea, No es seguro estar contigo. No es no es seguro seguro estar estar. contigo, Este, ¿no? este viejo loco, de repente se le van a ir las cabras y me va a pegar. Ese es el Ujú, razonamiento, porque además, yo, una vez más, yo hice el baño hace 2 horas y de repente me jaloneas ahí. ¿Qué está pasando? O sea, yo estaba rascándome la panza, no me tengo que rascar la panza. Quiero ser muy claro con esto porque una vez más, yo lo trabajo mucho en comunicación no violenta y me gustaría contar un pedacito de eso. ujú, Me gusta mucho contar. Cuando tú vas en la calle, camina esta idea. Vas caminando con un infante y el infante se echa a correr hacia la avenida, ¿no? No voy a decir toda la historia porque implicaría saber más de comunicación no violenta. ujú, Pero lo que yo nombro es, lo que uno siente es miedo, miedo absoluto. ujú, ujú, ujú. Pero muy habitualmente nuestra respuesta va a ser enojo. Entonces lo vas a jalonear y vas a decir, no te puedes bajar. Si estábamos con personas todavía menos nalgadas, ¿no? No te puedes bajar de la calle. Vuelvo a la misma lógica. ¿Qué está aprendiendo el niño? El niño no está aprendiendo que la calle es peligrosa, ¿eh? El peligroso eres tú si lo ves Feliz bajarse. tú. Por eso, perdón que te interrumpa en este asunto, pero por eso es que una de mis premisas o uno de mis mensajes que me gusta y que son de los más incendiarios es que justamente los perros desobedientes, los perros irreverentes son aquellos que pueden mostrar su incomodidad y de ahí parte esta comunicación bidireccional. No se Uh-huh. trata de que el perro tenga que acostumbrarse, sino apelar a que el perro ya sabe de una forma natural dónde ir al baño para, porque además hacer donde no se debe,
implica Sí, contaminar su propio espacio. Entonces, sí. si no Mm, conocemos esa biología del perro, si no nos atrevemos a observarles, si no nos atrevemos a acercarnos a sus procesos biológicos, neurológicos, y no tenemos conocimiento, no tenemos que tener conocimiento de neurociencia, pero sí sería un poco deseable acercarnos a ese tipo de respuestas para poder saber que muchas de las respuestas indeseables de nosotros están fundamentados en el miedo, están fundamentados en la falta de seguridad en el vínculo con las personas. sí. Por eso, esa conexión es fundamental. Pasa, yo creo que lo has vivido, Iván, no sé si estás de acuerdo conmigo, cuando un niño, un infante, una infancia está con su mamá, expresa de manera más clara muchas incomodidades, ¿no? Incluso se le juzga al pequeño porque es explosivo, porque es berrinchudo, porque mira qué mal se porta cuando está contigo. Y se le juzga a la mamá, ¿no? Y eso pasa de manera muy similar con las personas, con perros, ¿no? Que tienen este vínculo de seguridad donde el perro, no estoy humanizando, son procesos neurobiológicos fundamentados en neurociencia, no se entienda que estoy haciendo similitudes a lo bestia, sino que esto está documentado desde la parte de la neurociencia de cómo funciona el sistema nervioso. Donde sentimos confianza, expresamos. Donde nos sentimos fuera de nuestra zona de bienestar, expresamos. Con quien nos puede apoyar y con quien sentimos esta cuestión social. Por muchos años se le consideró al perro un ente de estudio a la usanza de Skinner y Pavlov, sin considerar la parte social y biológica que le ha dado al perro la oportunidad de sobrevivir en grupo, en colectividad. Entonces, la naturaleza muchas veces del perro es esa colectividad, porque además de todo, le ha garantizado la supervivencia de las generaciones de perros en todo el mundo. El perro es cosmopolita, está en todos lados. Entonces no es gratis, no es porque nosotros seamos tan buenos que los hemos seleccionado y los hemos hecho sobrevivir, no, es también esos perros tienen esas capacidades, tienen esa biología y a partir de esas cuestiones sociales también es que han tenido éxito evolutivo, ¿no? Entonces no Sí, nada más por se trata completo. de la selección artificial de esos perros que tienen pedigrí, que tienen selección genética, sino se trata también de aquellos perros que han sobrevivido en las peores condiciones a la par del humano, ¿no? Por eso vamos nuevamente a esta cuestión social, a esta cuestión también neurobiológica que nos ha permitido la supervivencia, ¿no? Y esta expresión de las emociones como el vehículo para ponernos a salvo, ¿no? Que es principalmente el motor de todas y todos, ¿no? Sí, por Sea completo. especie que sea. Entonces, Me vamos gustaría, por ahí, exacto, vamos a tirarle hacia allá, a que es muy vinculado con la cuestión de la comunicación no violenta a partir de quitarnos esta idea de que el perro necesita dominarse, necesita imponerse, necesita tener límites, ¿no? Sino que estamos conviviendo todo el tiempo con ellos y que a partir de la comunicación, en la expresión de necesidades bidireccionales, podemos tener un vínculo mucho más sano y mucho más claro, ¿no? Porque además es muy frecuente en los tutores que tengan estas dudas de, es que siento que lo estoy haciendo mal, me siento insuficiente, entonces voy y consumo más y entonces voy y le compro a ese cuate que me vende un curso carísimo. ¿Sabes? Como darnos esta oportunidad de individualizar nuestro vínculo yendo hacia la no violencia, de poner al centro las necesidades de ambas especies. ¿Cómo ves? sí, por completo. Me gustaría nombrar algunas cosas que comentaron por acá. Uh -huh. Dice, eso es absurdo, espantoso el método de periodicazo para enseñar. Totalmente de acuerdo contigo, dice Cecilia. Angie dijo lo del periodicazo. Adicap dijo esto de que es absurdo. Luego dice Cecilia, totalmente de acuerdo contigo. Aquí Cap 77 y los llamamos reactivo porque muestran su incomodidad. Luego dice Anel Kim, hasta como adultos, si no sentimos confianza, reprimimos nuestras emociones, principalmente negativas. Muchas gracias por convertir, por comentar. Me gustaría nombrar un par de cosillas sobre esto que platicábamos. La primera es sobre esta idea de cómo, a dónde va el baño el perro. Loki tuvo un tapete en donde hacía al principio porque no podía salir porque era un perrito que estaba muy lastimado cuando yo lo tuve Uh y -huh. tardó un tiempo en tener sus vacunas y en poder salir a la calle, ¿no? Entonces tenía su tapetito.
Y después ya se retiró el tapetito y se podía hacer afuera y no hacia adentro. Bueno, Ujú, alguna vez lloviendo en la noche, en la madrugada, el perrito tenía que hacer del baño. De hecho, estaba medio como que malito, ¿no? ujú. Y cuando desperté en la mañana, o sea, yo escuchaba que estaba muy inquieto. Cuando desperté en la mañana sin que nadie absolutamente le dijera, había hecho en la regadera. Justo. Nadie le enseñó eso. Nunca, Ujú, nunca, nunca en la vida. Y justo lo que tú dices, ¿no? Había una lógica de, ok, hacemos acá, y él, mi forma de entenderlo, yo no sé si es así, ¿no? Pero mi ujú, forma de entenderlo es, ok, ¿cuál es el espacio, como tú dices, que no invade mi espacio, que no contamina donde yo duermo, donde yo vivo, donde yo como? Ah, ese espacio que además suena que ahí los otros también hacen, ¿no? Como que por ahí es. Y ujú. tomó la decisión, ¿no? De verdad, así lo digo con todas sus... El Loki tomó la decisión de que esa era una mejor estrategia. Ujú, Evidentemente yo dije, esto está perfecto, excelente, muy bien. Yo a veces aquí me van a funar. Yo de ujú. repente se me sale decirle hijo, desde chiquito, ¿eh? Iba en la calle, hijo, ven para acá. Entonces yo le digo, hijo, esto es maravilloso. Cuando quieras hacer y no te puedas sacar, aquí está perfecto. Y para mí, claramente, hay una, o sea, dice, excelente, ¿no? Digo, casi lo puedo escuchar decir, esto tiene sentido, querido. Qué bueno que nos pusimos de acuerdo. Quería nombrar esa anécdota. La otra es justamente esta idea de, sí, de la parte social, ¿no? Hay una anécdota que también me gusta, bueno, es un video que publicaron por ahí unos de estos de la machósfera. Y entonces decían, miren, era un experimento, ¿no? Como Ujú, había comida dentro de una jaula y la jaula se abría con un mecanismo. Entonces llevan a un lobo y el lobo está como, no sé, dicen que como media hora tratando de abrir la jaula, ¿no? Muerde y hace cosas. Bien. Y luego llegaron un perro. Entonces el perro se asoma, ve como que manotea dos, tres veces y luego se le queda viendo al humano. Así como a ver, ¿no? Y empieza a tocar al humano. A mí me encantó, me pareció una locura, porque evidentemente aquí la lógica de los alfa era, ay, miren cómo el perro se hace dependiente, no como el lobo que busca la forma. Y yo decía, no, están entendiendo muy mal el asunto. El entendiendo mal. perro sabe, güey, tú tienes pulgares oponibles, o sea, tú Usarlo. abre, cabrón. O sea, tú sabes cómo. ¿Para qué me desgasto? Esto es un trabajo en equipos, amigo, ¿no? O sea, como, ¿qué es lo que Exactamente. decías, no? Un proceso mucho más complejo, interesante, pero además un proceso de cooperación absoluta. No, Exacto. no, que nosotros rompemos en esta lógica de consumo, de pertenencia, de dominio, como con muchas cosas. Hiperindividualización. Perdón. No, nada, de esta línea de pensamiento de la hiperindividualización donde tú puedes todo, de ti depende Sí, todo, tú eres, y va en ese sentido, ¿no? Y no, sí. eh, híjole, desde la biología, pues ese paradigma de, pues muy darwiniano, pues no, en realidad, pues no nos ayudó mucho, ¿no? Pero se ajustó mucho al discurso de la modernidad, ¿no? Entonces, pues sí valdría la pena desde ahí, desde antes, cuestionarnos estas ideas, porque pues no es casualidad que la forma en la que nos vinculamos con perros esté atravesada por el machismo, esté atravesada por la imposición, por el dominio, por la lógica del consumo, por la misma lógica del capitalismo, ¿no? Entonces no son casualidades, vienen desde antes, vienen desde ahí, ¿no? Entonces, esto que comentas está increíble porque, pues ya lo decía Piotr Kropotkin también, ¿no? Lo que realmente nos ha dado el éxito es la cuestión social, la La colaboración, cooperación. el apoyo Sí. mutuo, ¿no? Entonces, justo esto es un excelente ejemplo de lo que estás diciendo, ¿no? Somos dos especies que hemos evolucionado a la par, ¿no?
nos hemos acompañado desde hace miles de años, donde estos discursos del dominio, la imposición, pues se ha ido, digamos, se han ido sesgando hacia hacia esa hegemonía, ¿no? Entonces, pues eso vale la pena cuestionarlo, ¿no? Porque, o sea, volviendo un poquito a estas narrativas, ¿no? De cómo deberían ser los perros, pues por lo regular, algo que pasa mucho es que nosotras o nosotros no entendemos mucho de comportamiento canino en un principio y buscamos el apoyo de alguien y llega aquí el fulanazo, ¿sabes? Yo acá domino todo, es un producto Sí, vendible al final del día porque parece una persona súper dotada, no parece una persona muy letrada, sino una persona con un don que te va a enseñar y te va a iluminar. Nos suena mucho ese discurso, ¿no? Como que no nada más está 100%. presente ahí, ¿no? El Entonces, alfa. el alfa, el mesías, el Sí, salvador, el iluminador, ¿sabes? sí, por Pues completo. no, o sea, es la misma narrativa, ¿no? De alguien que va a venir a salvarte si le pagas, si le consumes, si lo que sea, ¿no? Entonces, ojito ahí, ¿no? Ojito ahí cuando te dicen que te van a enseñar a, porque entonces pues también estamos reproduciendo eh, una sola forma de existencia, una sola forma de vincularse, una sola forma de vivir con perros, ¿no? Y eso Sí, pues es algo que estamos totalmente en contra, ¿no? Porque pues cada persona es distinta, cada persona tiene un contexto diferente, tiene posibilidades diferentes y eso no implica que estemos mal, ¿no? O sea, si mi cierto. perro no se sabe sentar, echar o quedarse quieto abajo de un lugar, no tiene absolutamente nada de malo. Incluso no tendría por qué saber hacerlo porque la obediencia básica que nos venden como adiestramiento pues apenas tiene unos pocos años, ¿no? Comparado con los miles de años que de manera natural nos hemos ido comunicando, ¿no? A partir de nuestras habilidades sociales de mamíferos, ni más ni menos, ¿no? Entonces, pues vale la pena esta revisión, ¿no? De cómo lo estamos leyendo, qué nos narramos, cómo lo vemos esto de, no, no, es que entonces el perro, desde la construcción de que el lobo y el perro son especies diferentes, desde ahí Sí, tenemos que empezar, ¿no? Son especies diferentes, aunque compartan cualquier cantidad de ADN, son especies diferentes que han evolucionado de manera distinta, que tenemos que empezar a verlos desde una biología y no desde la obviedad o no desde que damos por hecho que ya sabemos todo de los perros, ¿no? Al contrario, acercarnos nuevamente con esta curiosidad a verlos desde otro lado y atrevernos tal vez a preguntarnos si eh, nuestras estrategias, ¿no? En este sentido de la comunicación no violenta, de las prácticas narrativas, de la reivindicación de la ternura conociendo o reconociendo la otredad, esas necesidades, poniendo al centro las necesidades y la comunicación. Eh, pues valga la pena y quitarle el mote del buen perro, mal perro, de quitarle la cuestión del castigo, del punitivismo, de que sí debe de conocer límites, porque entonces estamos reproduciendo lo mismo, y darnos la oportunidad a conocernos realmente desde otras formas. por completo. Hace ratito había una pregunta por ahí que decía eh, cómo podemos conciliar las necesidades del perro con las necesidades, por ejemplo, del entorno, ¿no? En un departamento o de los humanos. Y aquí me gustaría, para ir cerrando, porque ya vamos a cerrar con Vamos a esta cerrar. idea central de la ternura, necesidades al centro y demás, que para mí justamente ha venido muy acompañado del el encuentro de estos de comunicación no violenta, el encuentro entre nuestras necesidades. Dice Uh-huh. Marshall Rosenberg que cuando aquí está hablando de, por ejemplo, de mediación de conflictos entre personas, pero para mí aplica por completo. Cuando conoces las necesidades de las partes, se puede llegar a un punto de encuentro, siempre y cuando tengas claro cuál es la necesidad. Lo que suele pasar por la razón por la que no solemos tener puntos de encuentro en nuestras discusiones es porque no sabemos las necesidades. O sea, porque nos vamos por nuestros deseos, por lo que debería de ser, por los sistemas dominantes, por el dominio, por el capricho, por muchas cosas así, en vez de entender cuál es mi necesidad y cuál es la necesidad de los demás. Y para mí es muy similar el tema
con los perros, ¿no? O sea, la lógica es, les decía hace ratito, el perro necesita, no sé si llamarle así, este es mi punto de vista, por supuesto que no necesariamente, no lo platicamos así, pero el perro necesita hacer uso de su experiencia vital, de su energía, en cosas que van a ser distintas para cada perro. Habrá perros que les venga muy bien correr un montón, habrá perros que les venga muy bien jugar como gatos con cosas, habrá perros que les venga muy, ¿no? Entonces, por acá nos decían, cada perrito es distinto y tiene su personalidad y temperamento, 100%. Entonces, hay un trabajo que de por sí no lo hacemos con otros humanos. De por sí no lo hacemos, y esto les va a doler, no lo hacemos con nosotros mismos. O sea, no nos paramos 2 minutos a decir, oye, ¿esto que hago realmente satisface mis necesidades? O sea, ¿yo realmente necesito ir a esta fiesta 10 horas? Exacto. A lo mejor no necesito, a lo mejor con 5 minutos ya, mira, estoy exagerando, pero mi necesidad de socializar queda satisfecha. Entonces, si no conectamos con nuestras necesidades, muy difícilmente vamos a poder conectar con las del perro, que además, híjole, tú lo decías y me conmueve un montón, vuelvo a decirlo. Saben, te dicen, o sea, encuentran la forma, aunque seas muy sonso, encuentran la forma de decir, oye, necesito más agua, ¿no? El mío es como Snoopy, patea su plato, ¿no? Así como, ya no tengo agua, ¿no? Me imagino. Y así, ¿no? Voltean a ver cosas, rascan cosas, hacen cosas para decir, oye, yo necesito esto. Te llevan el juguete, ¿no? Ay, qué chistoso, quiere jugar. Querido, necesita actividad. Necesita activarse, de alguna forma. Ya está estresado, hay mucho ruido, ya como que ya no necesita moverse, y entonces, ¿cómo respondo yo? Ay, ahorita no, estoy trabajando, no sé, una vez más. Todo esto es muy, lo pueden ver con los humanos, una vez más, ¿qué para mí, diga, para cerrar mi participación y darte oportunidad de cerrar este punto? Hay 3 aspectos, ¿no? Las necesidades al centro, sin duda, que implica el segundo aspecto, que es algo que tú nombrabas hace rato, la curiosidad radical, ¿no? La curiosidad radical para con los perros y para con los humanos es aceptar y reconocer que yo no tengo idea de quién eres. Yo no sé quién eres. Quiero saber. ¿No? La curiosidad radical es no importa si yo soy el médico, si yo soy el psicólogo, si yo soy el adiestrador canino, yo no sé quién eres y nunca lo voy a saber de lleno. Quiero saber. Entonces, es un mindset que tú lo nombrabas hace rato. Cambia por completo la lógica, porque entonces en lugar de decir, es que al perro le hace falta dominio y yo soy el alfa, y entonces, ¿no? Olvídalo, no sabemos quién es ese perro, no sabemos qué necesita, cómo ha habitado el mundo. Ahorita quiero hacer rápidamente un paréntesis antes de terminar con respecto a el tema de cuando son maltratados, ¿no? Entonces, no sé quién eres, necesito saber para poder comprender tus necesidades y para que podamos tener comunicación. Y la última parte tiene que ver con algo que dice Humberto Maturana, que era un biólogo, filósofo maravilloso, a mí me gusta muchísimo. Él es una de esas, muchos talleres y pláticas hablo de mis definiciones del amor favoritos, y una de ellas es la de Humberto Maturana, que por cierto, si quieren investigar más, habla de la biología del amor. Y él nombra el amor como el reconocimiento del otro como un otro válido, como en sociedad o como en interacción, ¿no? Me conmueve muchísimo porque no saben la cantidad de mi trabajo que hago en talleres, en mediaciones, en acompañamientos, la cantidad de veces que he visto a las personas responder de una forma maravillosa al hecho de ser aceptados como un otro válido. O sea, es muy, muy sorprendente cómo cambia nuestro ser, nuestra forma de habitar este mundo, cuando hay una entidad, un otro, algo que nos dice, oye, tu ser es válido, ¿no? Entonces, conecto con esa idea de este perro es un otro válido, o sea, es un ser válido por sí mismo. Entonces,
si ladra, si tiene miedo, si no sabe estar quieto, si tiene mucha energía, es un ser válido. Y lo que dijimos hace rato, una vez más para cerrar, antes de dar un último punto, es qué necesidades tiene y qué adecuaciones puedo hacer para que esas necesidades sean satisfechas, con base en lo que yo pueda, ¿no? Entonces va más o menos por ahí. Una última cosa nada más para cerrar esta parte es, una vez más, esto es válido para humanos y personas, y para perros. Y la otra cosa es con respecto a los perritos y sus traumas cuando son violentados, primordialmente que, ay, ya saben que el algoritmo me muestra un montón de esas cosas. Y a mí me parece muy sorprendente el trabajo que hacen algunos terapeutas, no sé cómo llamarle, que Ujú. tiene que ver con eso, ¿no? Como este perrito, cuando se le acerca a un hombre, ¿no? Entonces está mal educado, ¿no? Porque no debería de ladrar. No, está respondiendo de la forma más absolutamente natural, si queremos usar esa palabra, más absolutamente razonable. En mi vida he conocido 3 hombres, los 3 me han pegado. Claramente los hombres son peligrosos, ¿no? No hay un razonamiento más lógico que ese. Ujú. Entonces, ¿cuál es la chamba? La chamba es entender esto y decir, querido, no todos. ¿No? Mira, pero no solo te lo voy a decir, te lo voy a mostrar. Y te lo voy a mostrar con cuidado y te lo voy a mostrar leyendo Con tus gestos, ternura, tus con respuestas, con totalmente. amor absoluto, con Ujú. amor al reconocimiento a quién eres tú y que esto seguramente te duele. Y yo no soy quien chingados para, me prende mucho este tema. Yo no soy quien chingados para decir, ay, no debería de dolerte, deberías de estar en paz con que haya. No, te entiendo. Y yo voy a cuidarte. Espero Exactamente. más o menos ustedes. Bueno, vamos a Sí, cerrar y adelante. sí, 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 tiene todo el sentido porque entonces ya no se trata de, estamos además derribando una de las barreras también de la violencia, que es el especismo, ¿no? Esto Sí, de que vale el perro, porque porque de hecho el bienestar, atenando un poquito y ya como yendo hacia lo que consideramos bienestar, pues no se trata de el bienestar como, porque muchas veces se aborda desde la producción, ¿no? ¿Qué me puede sí, dar el otro desde la cuestión utilitarista, ¿no? De darle al perro bienestar porque pues es ético y porque en función de eso pues me va a dar mejores resultados. No, invito pues a quien nos vea a cuestionar